Cuando el poder se siente intocable, siempre llega el rayo que lo recuerda. Hoy leemos a Trump con la tirada de la cruz simple, sin juicios, solo símbolos. Hay tensiones flotando en el ambiente que pueden llevar a desenlaces inesperados y que tienen al mundo en vilo. Por eso tiene mucho interés esta tirada. Y si la realidad le dice basta, vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot. Quédate hasta el final y conocerás un desenlace inesperado. Antes de comenzar, quiero contarte algo que para mí es esencial. Cuando leemos el tarot, sobre todo en temas públicos, políticos o sociales, o de personas muy cercanas, es muy fácil dejarse llevar por nuestras propias ideas. A veces, sin darnos cuentas, uno acomoda la lectura para que diga lo que quiere escuchar o lo que el público espera. Y eso, en mi forma de entender el tarot, es un error grave. Por eso sostengo un principio muy simple. El tarotista debe ser un espejo bruñido. ¿Y qué significa eso? Que nuestro deber no es decir lo que creemos o juzgar lo que vemos, sino devolver la imagen más nítida y honesta posible, sin manchas, sin deformaciones, sin prejuicios. Porque cuando el espejo se enturbia, también se deforma el mensaje. Y claro, en un caso como este, cuando hablamos de alguien que despierta pasiones como Trump, la tentación de tomar partido es enorme. Por eso, hoy voy a hacer todo lo posible por mantener esa superficie limpia. Leer los símbolos, no la persona. Escuchar lo que el tarot muestra, no lo que yo pienso de él. Esa es la única forma de que la lectura tenga sentido y de que tú también puedas verla con claridad. ¿Cuál es la pregunta de este episodio? Déjame plantearlo así. ¿Qué ocurre cuando alguien está convencido de que puede hacer lo que quiera y de pronto el mundo le recuerda que no? No hablo solo de una persona, hablo de una forma de ejercer el poder. Impulso, ordeno, empujo y después vemos. Y ahí aparecen los límites, la ley, los jueces, los mercados, la gente, los aliados. Pero también existe otra posibilidad, que esa mirada, la mirada trampista, la del impulso y la victoria, logre imponerse y cambie las reglas del juego. Entonces la pregunta de hoy queda abierta. ¿Quién cede primero, la voluntad o el límite? ¿Se dobla el mundo o se dobla el que manda? Lo vamos a mirar con las cartas, sin tomar partido. Poder frente al límite, aquí y ahora. Para esta lectura voy a usar la cruz simple, una estructura clásica de 5 cartas. Es una tirada muy versátil que permite mirar a una persona o un proceso desde distintos ángulos. Lo que hay dentro, lo que proyecta, lo que lo rodea y hacia dónde se dirige. En el centro estará la carta que lo representa, el núcleo de su energía, el personaje. A la izquierda, su mundo interior, sus deseos, sus miedos, las motivaciones, su psicología, su salud. A la derecha, su forma de ejercer el poder, cómo actúa, cómo impone su voluntad o cómo se adapta. Abajo, las fuerzas externas que lo condicionan, los aliados, los adversarios, las presiones, la opinión pública, en general podríamos decir el contexto. Y arriba, el destino simbólico, hacia dónde va, lo que este proceso enseña o transforma. Pero algo importante, y que te lo dejo para futuro, digamos, cuando analicemos esta tirada en particular. Esta tirada no es rígida, puedes ajustar los significados de cada posición según el caso o la persona que leas. Por ejemplo, en lugar de poder, podrías poner relaciones o cambiar destino, la última de las cartas que vamos a ver hoy día, por consejo, si buscas una lectura más práctica o que te acomode mejor. La cruz simple funciona como un marco abierto. Las cartas son las mismas, pero las preguntas que les haces pueden variar. En este caso, uso estos significados porque encajan con el personaje y la situación. Hablamos de alguien que representa el poder, el conflicto entre voluntad y límite, y el peso de sus decisiones en el mundo. Y si estás aprendiendo tarot o te interesa aplicar esta tirada, recuerda, adáptala a tu realidad, a tus temas, a lo que te importa entender. El tarot no se trata de copiar fórmulas, sino de aprender a mirar desde distintos lugares. Antes de grabar esta lectura, la hice en modalidad real, con el paño y las cartas sobre la mesa, tal como lo haría en una sesión presencial. Lo que vas a ver ahora es una reproducción digital de esa tirada, las mismas cartas, en el mismo orden y con el mismo sentido que apareció en el momento de la lectura. Me gusta hacerlo así porque mantiene la autenticidad del proceso. No es una simulación, es la misma lectura trasladada a la pantalla. Vamos ahora a la tirada. Como carta central apareció el emperador, el arcano número 4, invertido. El emperador, cuando aparece al derecho, representa el orden, la estructura y la autoridad legítima.
el que domina los 4 elementos y reina sobre lo material. Es quien gobierna estableciendo reglas claras, protege su territorio y asume la responsabilidad de sus decisiones. Su poder nace de la organización, de la ley y de la estrategia, no del impulso. Pero cuando esta carta se invierte, algo se quiebra en ese equilibrio. La autoridad se transforma en autoritarismo, el orden en rigidez, y las reglas dejan de ser colectivas para convertirse en mi regla por sobre las de los demás. Y ahí aparece el tono que define esta lectura. En el centro surge el emperador invertido, símbolo de un poder que impone o busca imponer su propia norma, de un liderazgo que se cree capaz de doblar el mundo a su voluntad, hasta que la realidad, tarde o temprano, le recuerda que incluso el imperio tiene límites. Ese es el punto de partida de toda la tirada, la tensión entre el control personalista y la realidad que resiste a ese intento de dominarla. A la izquierda, en lo que hemos denominado su mundo interior, domina el carro, la carta de la voluntad, la dirección y la conquista. En Trump, esa energía se percibe desde temprano. Fue un joven de temperamento fuerte enviado a la academia militar para aprender disciplina. Y ahí nació esa mezcla de autoridad y desafío que lo acompañaría toda la vida. El carro es la carta del que necesita avanzar, no soporta la quietud ni el estancamiento, y él convirtió ese impulso en una forma de vida. En los años del programa televisivo The Apprentice se instaló como el decisor implacable, el que decide, you fired, sin dudar. Ese papel mediático no solo reforzó su imagen de control, sino que le enseñó algo más poderoso, que podía definir la realidad con una frase, con una cámara, con una puesta en escena, como si se tratara de una película. Más adelante, con las redes sociales, descubrió una extensión de ese poder, un espacio donde podía afirmar lo que quisiera sin consecuencias inmediatas. Ahí, el auriga del carro encontró un nuevo vehículo y lo llevó al extremo. También hay algo profundamente personal en esta carta. Su vida familiar llena de hijos con roles visibles. Donald Jr., Ivanka, Eric, incluso Tiffany, que acaba de ser madre, y Barrón, el más joven, muestra a un hombre rodeado de reflejos de sí mismo. Cada uno parece representar un costado de su identidad: la empresa, el glamour, la política, la herencia. El carro, en su sentido más íntimo, habla de esa necesidad de continuidad, de verse proyectado en movimientos a través de los suyos. Pero todo carro enfrenta una tensión, la de las dos fuerzas que tiran en un sentido distinto. En él, una fuerza impulsa a seguir conquistando y otra más silenciosa teme perder el control. Su miedo no es la derrota, es la detención. Por eso avanza, incluso cuando el camino se agrieta bajo las ruedas. Y en esa carrera constante, la voluntad puede volverse exceso. El avance se confunde con la imposición y el impulso se transforma en obstinación. Dentro de Trump, el carro representa un alma inquieta, afirmativa, conquistadora, que se valida a través del movimiento del éxito, de la victoria visible. Pero también muestra el riesgo. Cuando la auriga no mide el ritmo, las riendas se tensan, y lo que antes era dirección se convierte en atropello. Esa es la energía que empuja desde dentro y que las otras cartas vendrán a confrontar. A la derecha apareció el arcano número 8, la justicia. Cuando ésta aparece al derecho, es la carta del equilibrio y la ley imparcial. Simboliza la idea de que todos, sin excepción, están sometidos a las mismas reglas. Es el poder que actúa con criterio y transparencia, que sopesa antes de decidir y que reconoce que cada acción tiene una consecuencia. Su fuerza no está en castigar, sino en mantener la balanza equilibrada. Pero cuando esta carta se invierte, como en este caso, la balanza se inclina hacia un lado. Las decisiones se toman primero y las explicaciones llegan después. El proceso se salta, se acorta o se acomoda según la conveniencia del momento. No es que la ley desaparezca, se convierte en una herramienta del propio poder. Y en el caso de Trump, esa inclinación es evidente. La hemos visto cuando ha intentado militarizar estados gobernados por demócratas a través de la Guardia Nacional, desafiando las competencias de los gobernadores. El conflicto ha llegado incluso a los tribunales. Los jueces frenaron la medida y la situación todavía se mantiene en tensión. Ahí la justicia, como carta y como institución, le recordó que el poder presidencial no puede ocuparlo todo. También la vemos en su política comercial, donde ha forzado los límites de los tratados internacionales. Ha impuesto tarifas unilaterales y medidas que rozan la violación de esos acuerdos firmados, provocando reacciones de socios y competidores que hoy reescriben sus reglas para enfrentarlo. El mensaje es el mismo: actuar primero, corregir después.
una justicia a la medida del impulso. Y claro, no se puede ignorar el episodio más terrenal y polémico, anecdótico tal vez, el acuerdo monetario para silenciar a una actriz porno, un caso que derivó en juicios, declaraciones y un debate moral sobre los límites del poder privado cuando se ejerce desde un cargo público y además se hace uso del dinero. Ahí también la justicia se vio invertida, el intento de ocultar la consecuencia de un acto en lugar de asumirla. En conjunto, esta carta refleja un patrón, un poder que usa las normas para afirmarse, no para limitarse, una autoridad que interpreta la ley según su necesidad inmediata. La justicia invertida muestra el costo de esta estrategia, la erosión del equilibrio, la pérdida de credibilidad y finalmente la certeza de que ningún poder puede sostenerse mucho tiempo sobre una balanza inclinada. Veamos ahora la carta de abajo, la que hemos definido como su entorno. Aquí apareció la torre. Cuando ésta aparece al derecho, representa la ruptura de estructuras. El rayo cae cuando lo construido ya no puede sostener el peso de su propia tensión. No es un castigo, es una consecuencia. Cuando la rigidez supera el equilibrio, algo tiene que ceder. La torre es el símbolo de las crisis que desnudan la verdad, de los momentos en que el poder se da cuenta de que su base no era tan sólida como creía. En la mayoría de los casos, la torre al derecho representa la caída de un proyecto que se sostiene por el ego y por lo tanto es algo positivo que ocurra. Y en esta lectura ocupa el lugar del entorno, el mundo que rodea a Trump. Y en ese entonces, hoy es un verdadero campo de sacudidas. Ayer, 18 de octubre, por ejemplo, se registraron más de 2.500 manifestaciones en distintas ciudades de Estados Unidos, muchas de ellas masivas, en protesta contra sus políticas. Calles llenas, pancartas, voces enfrentadas. No es solo disidencia política, es una fractura social profunda, un reflejo de la tensión acumulada que busca una vía de escape. Ahí está el rayo cayendo sobre la torre. La ciudadanía expresando que hay límites que el poder no puede forzar sin que el edificio tiemble. Pero las grietas no vienen solo de la calle. También se abren dentro y fuera de las instituciones. Hay resistencia judicial a sus decretos más polémicos. Tensiones diplomáticas con aliados históricos que cuestionan su estilo unilateral. Y los mercados que reaccionan con volatilidad ante sus medidas arancelarias, corrigiendo cada anuncio con un vaivén. La torre vibra porque los muros ya no sostienen el mismo peso. Incluso dentro de su círculo cercano hay fisuras, asesores que entran y salen, lealtades que se ponen a prueba, figuras de su entorno familiar que toman distancia o proyectan sus propias agendas. Todo indica que el terreno bajo sus pies está en movimiento constante. La torre entonces no solo anuncia un colapso, también señala la posibilidad de reconstrucción, porque después del trueno viene la claridad. Las estructuras que se caen dejan ver lo que estaba oculto y obligan a volver a construir con otros materiales. En el entorno de Trump, ese proceso ya empezó. Las fuerzas externas, el pueblo, la justicia, la economía, los aliados, están redibujando el mapa sobre el que se sostiene su poder. Y ninguna torre, por alta que sea, es inmune al rayo que despierta al mundo. Arriba, en el plano del destino y las proyecciones, aparece la rueda de la fortuna, una de las cartas más enigmáticas y poderosas del tarot. Habla de los giros inevitables del tiempo, de esos momentos en lo que aparecía asegurado cambia de dirección sin previo aviso. Es la carta del movimiento cíclico, de la subida y la caída, y de cómo la vida y el poder nunca permanecen quietos por mucho que uno intente controlarlos. En Trump, la rueda es casi una marca personal. Su historia entera está tejida por altibajos espectaculares, ascensos vertiginosos, quiebras, retornos y nuevas coronaciones. Cada vez que aparecía fuera del juego, volvía con más fuerza, pero nunca igual que antes. Recordemos su salida en su anterior periodo de gobierno, con esos hechos casi cinematográficos, el asalto al Capitolio. En ese momento, todos pensaron que probablemente el destino político de Trump estaba sellado, pero ahora ha vuelto con más fuerza en un nuevo periodo de gobierno. Cada vez que ha aparecido fuera del juego, ha vuelto con más fuerza, pero nunca igual que antes. Ese patrón, caer y renacer, es un modo de evitar el destino. Y aunque muchos lo interpretan como suerte, en el fondo revela otra cosa, la necesidad de movimiento constante, incluso cuando el precio es la inestabilidad. Pero esta rueda no gira sola,
En su órbita actúan fuerzas políticas, sociales y judiciales que hoy reordenan su poder. Cada acción suya provoca una reacción y el tablero global, desde los mercados hasta las alianzas diplomáticas, se mueve con él. Es como si el mundo entero estuviera girando al mismo ritmo que su figura, con todos los riesgos que eso implica. Y más allá de su persona, la carta señala algo más profundo. Trump encarna un cambio de época. Representa el tránsito de un mundo regido por normas multilaterales a otro dominado por la afirmación de poder individual y la política del impacto. Por eso, su destino no es solo el suyo, refleja un momento colectivo en el que se redefinen las reglas del juego global. El gran desafío de esta carta y de quien la vive es saber leer el momento. Comprender cuándo la rueda está subiendo y cuándo empieza a girar hacia abajo. ¿Por qué quien no se ajusta al giro queda atrapado bajo su peso? Y esa es la advertencia final de la rueda. Ningún ciclo de poder es eterno. Todo imperio, por sólido que parezca, depende del punto en que se encuentre el eje del destino. Como esta área de la tirada me dejaron muchas dudas e inquietudes, decidí sacar un nuevo arcano para aclararlas. ¿Por qué es imposible que la rueda pueda girar eternamente para una persona? Y el arcano que apareció fue la muerte. Pero no como una caída, sino como una transformación profunda. Esta carta nunca anuncia el fin literal, sino el fin de una forma, el cierre de un ciclo que ya cumplió su propósito. Cuando la muerte se presenta, lo que no cambia se quiebra, lo que se adapta renace. En el caso de Trump, esta energía es inevitable. Su figura, su discurso y su estilo político están marcando un punto de inflexión. El sistema que lo sostuvo, económico, mediático, cultural, está entrando en una fase de mutación. La muerte aquí sugiere que para continuar deberá transformar su modo de ejercer el poder o quedará afuera del tablero que él mismo ayudó a mover. Y en un sentido más amplio, esta carta también habla del mundo que lo rodea, de las estructuras que están cambiando, de las ideologías que se agotan y de las nuevas fuerzas que buscan su lugar. Vemos actores desde el otro lado del planeta, desde Oriente, que están pujando justamente por hacerse un espacio. El fin de un modelo no siempre es tragedia, puede ser el nacimiento de otro. Así lo gira, y la muerte corta lo que debe terminar. No hay castigo, hay evolución. Y la frase que cierra esta lectura lo resume todo. Lo que no se transforma, muere. Hay algo extra que se me quedaba en el tintero y que quiero aclarar también con una carta adicional. Y está relacionada con la salud de Trump que debiéramos considerar en el área interior, la número 2. Aquí aparece la templanza invertida. El sistema está fuera de ritmo. Demasiada tensión, poca pausa. El cuerpo cobra peaje. Habría que probablemente modificar la alimentación. Es probable que le esté pasando la cuenta y puede ser un costo muy alto para él. Demasiada tensión, poca pausa. El cuerpo cobra peaje cuando el impulso no se detiene. No hay victoria posible sin equilibrio. Hay riesgos en su salud que podrían impactar en su trayectoria. Hagamos el cierre de la lectura. El cuadro completo es claro. En el centro del emperador invertido, la voluntad de imponer la propia regla. A su izquierda el carro, la fuerza interior que empuja sin descanso, que no sabe detenerse. A su derecha la justicia invertida, el reflejo de un poder que pierde el equilibrio y acomoda la ley a su impulso. Debajo la torre, los choques inevitables con una realidad que ya no sostiene tanta tensión. Y arriba, la rueda de la fortuna acompañada por la muerte, recordando que todo ciclo termina por transformarse, incluso el que parece eterno. Es una lectura de poder y corrección, de movimiento y límite. El tarot no juzga, describe el ritmo natural de los procesos. El impulso lleva al exceso. El exceso genera crisis y las crisis obligan a transformarse. Ese es el camino simbólico que se despliega aquí. Y como nota final, la templanza invertida deja una advertencia ética. Sin ética y práctica, sin equilibrio interior, toda fuerza acaba consumiéndose a sí misma. El poder puede sostenerse un tiempo, pero si no se renueva, se agota. Así cierra esta lectura, un retrato del poder que se impone, se sacude y finalmente cambia de forma. Porque como enseña el tarot, el poder absoluto nunca es estable. El tarot no dicta sentencias, refleja procesos humanos, nos muestra los impulsos que todos atravesamos desde el impulso hasta la transformación. En esta lectura el mensaje es claro, el poder como toda fuerza vital necesita equilibrio, conciencia y cambio.
Trump, más que un personaje, es un espejo, representa esa tensión universal entre la voluntad que quiere avanzar y los límites que sostienen el mundo. Y también quiero recordarte algo importante. Esta lectura es un ejercicio simbólico, una reflexión abierta sobre procesos colectivos. El tarot alcanza su verdadera profundidad cuando hay un vínculo real entre tarotista y consultante, cuando el diálogo permite que la imagen cobre sentido en quien la recibe. Nada reemplaza esa conexión humana, ni la pantalla, ni el análisis pueden sustituir la presencia. Si esta lectura te ayudó a mirar la realidad con otros ojos, te invito a suscribirte y a descargar el esquema de la cruz simple en el enlace fijado. Así podrás aplicar este método a otras figuras o situaciones actuales con tu propio criterio, porque el tarot no predice el futuro, nos enseña a entender el presente.